Hare Krishna, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna en la ciudad de Buenos Aires se enorgullece hoy en poder compartir con todos ustedes, la comunidad de devotos, esta clase sobre Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, texto 36. Comenzamos entonces con el mantra de invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Avachavadanscha bahun vadishyanti tabahita nindantastava samartyam tatto dukkha tarannukim. Vamos al palabra por palabra. Avachya, ásperas, vadam, palabras elaboradas, cha, también, bahun, muchas, vadishyanti, dirán, tava, tus, ajitaha, enemigos, nindataha, mientras difaman, tava, tú, samartyam, habilidad, tataha, que eso, dukkha, taram, más doloroso, nu, por supuesto, kim, que hay. Traducción y significado dados por Srila Prabhupada. Traducción: tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Significado: el Señor Krishna se asombró al principio por el inesperado gesto de compasión de Arjuna y describió esa compasión como propia de los no arios. Ahora ya ha demostrado de muchas maneras la validez de sus declaraciones en contra de la supuesta compasión de Arjuna. Avacha vadanscha bahun vadishyanti tabahita nindantastava samartyam tato dukkha tarannukim. Tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Om Agyanati Vinandasya Gyanangena Shailakaya Chakshur Miritan Yenatasmai Sri Gurave Namaha. Bueno, Hare Krishna. Ya el Señor Supremo, en los mantras anteriores del capítulo 2, explicó sobre la ciencia del alma, es decir, la diferencia entre el alma y el cuerpo. No solamente eso, también explicó que el sabio de mente estable, que conoce ese conocimiento, no se perturba por los cambios del cuerpo, no se perturba por la aparición de la felicidad y la aflicción, no se perturba por la aparición del invierno, del verano, no se perturba por la muerte, no se perturba, porque conoce la diferencia entre lo que es eterno y lo que no lo es. A comienzos del capítulo 2, Arjuna presentó una serie de argumentos basándose en el hecho de que no había que pelear. Argumentos que se basaban en la línea argumental de fines del capítulo 1, en el cual se menciona la palabra Varnashankara Karakai. Varnashankara Karakai significa que a través de estas acciones pecaminosas que nosotros vamos a realizar, en matar a las mujeres, en dejarlos en la protección de sus parientes, de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, ellos van a generar hijos no queridos, que son los que finalmente terminan degradando a la sociedad. Es un argumento muy pero muy poderoso que presenta Arjuna y que está basado en las Dharmayastras. Entonces, bajo la posibilidad real de que hubiera una debacle en la sociedad, ¿valía la pena pelear? ¿Valía la pena pelear? Arjuna vio en el capítulo 1, a través de la transpiración de su mano, cómo se le caía su arco Gandiva, cómo perdía el entusiasmo, el ánimo de pelear. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Arjuna, siendo una gran personalidad, pasara por esta situación? Bueno, lo interesante del asunto es que Arjuna, en el mismo momento que estaba flaqueando, que estaba presentando la línea argumental, también declaraba su fe al Señor Supremo. En el capítulo 2, texto número 7, le dice:
Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición, te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Esa es la declaración clásica de todos los devotos ante el maestro espiritual. En este caso, Arjuna está actuando como maestro espiritual, por más que es primo de Arjuna. Pero está actuando como la autoridad, la fuente del conocimiento, porque finalmente luego en el capítulo 4 le va a declarar que de él viene todo. Y cómo es que él habló la sagrada ciencia de la Bhagavad Gita a Vivashvan, a Manu Shvaku, y cómo eso finalmente terminó siendo a través de una cadena de sucesión discipular de reyes santos directamente a Arjuna. Ahora, la cuestión es que en el mismo momento, unos mantras antes de lo que estamos hablando hoy, Arjuna está declarando que es un alma rendida en el 2.7 del Bhagavad Gita. En el 2.8 ya comienza a argumentar. Se está rindiendo en el 2.7 y el 2.8 dice: no encuentro ninguna forma de apartar este pesar que me está secando los sentidos. No podré disiparlo ni siquiera si obtengo la tierra, un reino próspero y sin igual, con una soberanía tal como el de los semidioses en el cielo. Evidentemente se estaba refiriendo al hecho que él no podía imaginar una vida sin sus parientes, sin sus amigos. Y uno se pregunta, ¿existe la rendición y al mismo momento la argumentación en contra de la rendición? Arjuna lo está demostrando. Arjuna lo está demostrando. Y por eso mismo, en el 2.36, luego que Krishna durante 20 mantras le explicase la ciencia del alma, le está diciendo entonces que los enemigos se van a referir a él con palabras ásperas. ¿Pero por qué? Porque en el 2.35 dice: pensarán que abandonaste el campo de batalla solo por temor, y así pues te considerarán insignificante. Krishna lo está tomando Arjuna por el lado más sensible para un kshatriya. Y ese lado sensible es el lado del ego. Uno se puede preguntar entonces, Prabhupada está mencionando la palabra Aryo en el significado. En el capítulo 2, texto número 2 de Bhagavad Gita, Prabhupada menciona en el significado que los arios tienen una civilización donde se valora la vida, donde lo principal es buscar el objetivo último de la vida, que es un objetivo espiritual. Arjuna estaba buscando eso. No lo estaba buscando. Lo que él estaba buscando era no salir, como se diría en términos modernos, de su zona de confort. La zona de confort significa hacer lo que me gusta cuando yo quiero y mantener la sartén por el mango. Y eso era lo que estaba queriendo hacer Arjuna. Eso era lo que pretendía con toda su línea argumental. Pero Krishna tenía otro plan. Y ese otro plan, inevitablemente, estaba asociado a la única palabra que Arjuna no quería escuchar: sangre. La sangre de todos los parientes que él va a ver morir en el capítulo 11. Cuando el Señor Supremo, muy misericordiosamente, escuchando el pedido de Arjuna, le revela la forma universal. Él ve morir a todos. A todos. Los ve siendo devorados por la boca del tiempo. Los ve morir a todos. Él va a saber quiénes mueren incluso antes de pelear. Y va a saber muchas más cosas. Porque la forma, el Virat Rupa del Señor, no guarda ningún detalle. Se le muestra en forma total al Señor. No es una exhibición parcial de Virat Rupa como ocurrió en el pasado. No, esta vez es total. Y uno se pregunta, Arjuna, si vio todo y supo lo que iba a pasar en el capítulo 11, ¿debió seguir escuchando Bhagavad Gita? Sí, evidentemente que sí. Porque finalmente faltaba el final del Bhagavad Gita, la conclusión, cómo conseguir el éxito pleno en la vida espiritual.
Pero eso es otro tema, porque básicamente es una conversación de 45 minutos y cuando ocurrió la manifestación de la forma universal, faltaban más o menos entre 15 y 20 para que terminara. La cuestión es que el trato o las palabras que Krishna le está dando a Arjuna en este mantra específico que nos está tocando el día de hoy, requieren de ser evaluadas a través del análisis de la relación entre ellos. Krishna y Arjuna no tienen una relación común porque no solamente son primos, no solamente estuvieron conviviendo en medio de tribulaciones enormes, un éxodo, pruebas terribles. No, también ellos vienen de ser socios en pasatiempos anteriores, como Narayan Rishi. Y por eso mismo, Arjuna no es una persona ordinaria. No, para nada. No, para nada. Porque él no es una persona común. No es como nosotros. Y por esa misma razón, él recibe el enorme honor, el enorme privilegio de ser el facilitador para que el Bhagavad Gita, tal como es gracias a Prabhupada, pero el Bhagavad Gita se manifieste en el medio del campo de batalla para beneficio de todos los que estaban allí hasta hoy en día. Porque tenemos absolutamente todo lo necesario para lograr una comprensión total, completa, sin ningún resquicio, sin ninguna duda, sin ninguna clase de sentimentalismo. No, acá sabemos de qué se trata el universo, cómo funciona todo, cuál es el rol de cada una de las energías, cómo es el manual de diseño del universo. Krishna está explicando todo. Y lo hace utilizando la línea más interesante, preguntas y respuestas, cosa que luego replicarían grandes autoridades del conocimiento occidental, como Platón, por ejemplo, que a través de sus diálogos permite que se conozca todo lo que terminó diseñando la gran civilización occidental de los griegos. Voy a contarles algo. Estaba razonando y estaba recordando un pasatiempo interesante del Antya Lila, capítulo 3, que tiene que ver con la argumentación. La argumentación, cuando una gran autoridad menciona algo, es extremadamente peligrosa para el devoto neófito, para el devoto menor, porque implica falta de sumisión. Bhagavad Gita 4.34. Ahí se explica cómo uno se tiene que acercar al maestro espiritual. Sin embargo, una cosa es entender la teoría y otra cosa es ir a la práctica y las consecuencias de no hacer las cosas bien. Cuando Haridas Thakur, y voy a hablar de Haridas Thakur, el gran acharya de santo nombre. Cuando Haridas Thakur estaba haciendo un tour de prédica, se encontró con asociados, parientes de Raghunath Goswami, los tíos, y en medio de una asamblea de grandes personalidades y de personas de alto nivel moral, espiritual y material, él fue glorificado y él presentó la conclusión sobre el canto del Santo Nombre. El canto del Santo Nombre, en esa reunión, hubo sabios que dijeron que servía para liberarte de las consecuencias de las actividades pecaminosas, para liberarte de las ataduras con el universo material. Y uno puede presentarlo así, uno puede entenderlo así. Y Haridas Thakur dijo, no, para nada, no es así, no. El santo nombre del Señor tiene como función lograr que vos tengas el vislumbre de los pies del loto del Señor Supremo. Y apenas un pequeño avance en ese sendero
te permite lograr la liberación. Un pequeño avance, dijo. Los devotos presentes aplaudieron. Porque lo que dijo Haridas Thakur fue taxativo, indiscutible. Él es el Namacharya. Pero había alguien llamado Gopal Chakrabarti. Este Gopal Chakrabarti dijo, no es así. Gopal Chakrabarti era recaudador de impuestos para el gobierno musulmán. Era recaudador de impuestos y él era un brahmana de casta. No era muy avanzado espiritualmente. Se dice en el Chaitanya Charitamrita que era muy hermoso, bellas facciones, rasgos delicados. Y dijo, no es así. Eso no es cierto. Y retrucó y dijo, lo que estás diciendo no es así. Porque no existe la posibilidad de alcanzar la liberación a través del canto ofensivo del santo nombre. Y Haridas Thakur dijo, la liberación está muy por debajo de tener el vislumbre de los pies del loto del Señor. La liberación está al servicio de los devotos. Está esperando servir a los devotos. La liberación es algo insignificante, tan insignificante que ni siquiera los devotos la quieren. Y entonces Gopal Chakrabarti discutió, de tal forma que incomodó a todos los que estaban presentes. Sin embargo, Haridas Thakur no perdió la compostura. Se mantuvo equilibrado. Y Gopal Chakrabarti le dijo, te reto algo. Si tú no demuestras que el canto del santo nombre es como dices, yo te voy a cortar la nariz, le dijo. Te la voy a cortar. ¿Se imaginan eso? Alguien orgulloso de su conocimiento del Smriti, intentando igualarse a la figura más extraordinaria de la conciencia de Krishna. ¿Ustedes se imaginan eso? Haridas Thakur, siendo enfrentado de esa manera, la incomodidad que había en la asamblea de devotos fue enorme. Y dijeron, déjanos actuar, nos vamos a encargar de él. No, yo me encargo, dijo Haridas Thakur. Le dijo, así sea. Yo te voy a demostrar el valor de mis palabras. Y si yo no lo demuestro, yo mismo me corto la nariz. Dijo Haridas Thakur. Eso está Chaitanya Charitamrita, capítulo 3. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que Gopal Chakrabarti, con orgullo, sintiéndose un pavo real, adornado por el poder de su conocimiento árido, lógico, racional, sin ninguna gota de espiritualidad, quedó satisfecho. Claro. Pero su jefe estaba en la asamblea. Y tomó la decisión inmediata de echarlo del trabajo. Inmediato. Ahí mismo, luego de argumentar, se quedó sin su trabajo. Gopal Chakrabarti, de pronto, tuvo una primera reacción. Posteriormente, al otro día, le vino lepra. Complicado, ¿no? Le vino lepra. Y su nariz, que él tan orgullosamente mostraba, se le cayó. Los dedos de las manos y de los pies, del cual estaba tan orgulloso de su belleza, se marchitaron. Estaba enfermo. Y Haridas Thakur sintió piedad por él. Y lo dejó al pueblo, habiendo dado la bendición a todos aquellos que permanecieron fieles a la conclusión
a la conclusión del conocimiento que lo da la gran autoridad, en este caso Haridas Thakur. 434 Bhagavad Gita. 434. El conocimiento se recibe con sumisión de las grandes autoridades. Nunca se discute. Nunca. Uno dice, bueno, Hollywood está exagerando, está poniendo un ejemplo quizás extremo. Sí, es cierto, puede ser. El señor Nityananda, en ese mismo capítulo de Chaitanya Charitamrita, comenzó un tour de prédica y pasó por un lugar donde estaba un gran comerciante, una persona de mucho dinero, llamada Ramachandra Khan. Ramachandra Khan era una persona muy influyente en su pueblo. Y evidentemente, al ser influyente, tenía muchísimo ego falso. Cuando el señor Nityananda llega, había un templo externo. Hay muchos templos externos de los hogares en las casas así de alcurnia de la India. Y en este caso era un templo dedicado a la diosa Durga, la esposa del señor Shiva. Entonces el señor Nityananda estaba con sus seguidores y se queda por allí, esperando ser atendido por el dueño de casa. Él estaba junto con su familia en la parte interna de la residencia. El señor Nityananda estaba en la parte externa, en un templo abierto, ya que en lugar de paredes tenía pilares. Entonces, este Ramachandra Khan no quería recibir a señor Nityananda. No quería recibirlo a él, no quería escucharlo. No. Quería demostrar su superioridad. El señor Nityananda ya había hecho grandes milagros. Era una figura reconocidísima. Sin embargo, en la medida de lo posible, las almas microscópicas deciden aprovechar cada oportunidad para mostrar que ellos son mejores, que ellos son superiores. Y entonces él mandó a su sirviente, y le hizo saber al señor Nityananda que no era bienvenido, que mejor se fuera con él y sus seguidores a la casa del lechero, a cualquier otro lugar. Se explica que el señor Nityananda se enojó muchísimo y se rió y se retiró, riendo en forma estentórea. Era una risa de enojo. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan la oportunidad de tener al señor Nityananda fuera de tu casa, a pocos metros, y echarlo? Ramachandra Khan, anoten el nombre. Ramachandra Khan luego manda al sirviente cavar un pozo donde se había sentado el señor Nityananda y llenarlo con nueva arena, con nueva tierra, faltando el respeto más absoluto al señor Nityananda. Y manda limpiar todo con agua y estiércol de vaca. ¿Ustedes se imaginan eso? Claro. Al otro día llega el superior musulmán del lugar. Porque resultaba que este Ramachandra Khan estaba manejando mal el tema de los impuestos. Y se estaba quedando con lo que no era de él, con lo que no le correspondía. Y entonces decidió hacer una auditoría sorpresiva, de esas que vienen cuando el karma tiene que ser inevitable. Hace la auditoría y mientras está haciendo el procedimiento contable, se explica que en el mismo lugar donde se queda el señor Nityananda, se quedó este musulmán con su gente y mataron vacas y comieron su carne. Complicado, ¿eh? Lo hicieron durante 3 días. Luego, cuando descubrieron que este Ramachandra Khan robaba, se quedaron con toda su riqueza, con sus propiedades,
con sus seguidores, se quedaron con todo. Él quedó en la calle. En la calle. En la calle. Entonces, ¿hay un final feliz para esto? No. Es exactamente igual que la historia de Gopal Chakrabarti. No hay final feliz. Porque cuando uno se vuelve ofensivo, o cuando uno argumenta, no hay final feliz. No lo hay. No lo hay. El Señor Supremo está previniendo a Arjuna el doloroso proceso de la infamia. Y no existe peor infamia que la de aquel que, teniendo la oportunidad de tomar provecho de las palabras del Señor Supremo, las desdeña, las desaprovecha, las deja de lado. Lo mismo pasa con las grandes personalidades. Lo mismo pasa con los grandes acharyas. Que cuando uno tiene la posibilidad de tomar provecho, uno ahí muestra el hacha. Y el avance desaparece. Se desvanece. Porque las ofensas se comen todo lo que teníamos a nuestro favor. Entonces uno puede decir, caramba, ¿es que acaso yo tengo que callarme la boca cuando entiendo que tengo la razón? Materialmente hablando, no. Porque materialmente hablando, si nosotros estamos discutiendo un tema, podemos argumentar. Pero cuando se trata del tema espiritual, no somos iguales a las grandes autoridades. No lo somos. No solamente por un tema de etiqueta, ¿no? Se trata también porque idealmente deberíamos nosotros poner en práctica lo que dijo Chaitanya Mahaprabhu. Trinidad Chena. Deberíamos ser extremadamente humildes y estar prontos a prestar pleno respeto a los demás. Porque en ese estado de conciencia uno puede cantar el santo nombre del Señor sin ofensas. Uno puede avanzar espiritualmente. Porque a partir de ahí, todos tus deseos de enseñoreamiento, de disfrute, de supremacía, van a desaparecer. Nadanam Nayanana Sundarim. No vas a querer riquezas, ni bellas mujeres, ni seguidores. Está todo vinculado. Está todo unido. Está todo hilvanado. Y esto es una ciencia. Y la ciencia implica que para llegar al punto D, tengo que haber pasado antes por el C, por el B y por el A. Y no puedo pasar del A al D. Por más que estoy tentado, no puedo. Porque si yo agarro un auto y decido arrancar el auto, no en primera, en cuarta, lo voy a romper la caja de cambios. La voy a romper. Porque no está diseñado para que funcione de esa forma. El mundo no está diseñado de esa forma. No es que yo comienzo a estudiar la Facultad de Derecho en primer año y digo, no, me siento bien, ya quiero hacer el último año. Ya quiero presentar mi tesis. Me siento bien, me siento capacitado. No. Hay que pasar por todo el proceso. ¿Te gusta o no? Porque es así como se hace. Espiritualmente es igual. Y acá entonces estamos acompañando el proceso de Arjuna. Ese proceso en el cual primero contempla una situación dramática en la cual tiene que enfrentarse a sus parientes y amigos y demás. Y a partir de allí viene el detonante de su identificación corporal, entendiendo que la familia, la amistad lo es todo, hasta que luego, en un rapto de iluminación, decide aceptar a su primo como gurú. Para luego volver a argumentar. Para finalmente recibir conocimiento revelado, porque sale de la boca del Señor Supremo, hasta que todas las impurezas de su corazón y de sus ojos, contaminados por el apego material, desaparecen y decide actuar. Esa es la historia de él.
Es la historia de Arjuna y también es la nuestra. Porque todos nosotros tenemos algo similar con Arjuna. Tenemos que tomar decisiones. Y nuestros apegos, nuestras ilusiones, nuestras expectativas, nuestros anhelos están jugando todos en nuestra contra. Y por ello tenemos, inevitablemente, que armarnos de conocimiento espiritual, aquel que corta el yugo de los apegos materiales, para tomar las decisiones adecuadas y necesarias para avanzar espiritualmente. De eso se trata el mantra de hoy. De eso se trata el contexto del mantra de hoy. Y de eso se trata también nuestra vida. Que hay un momento en que nuestro maestro, o la vida, nos va a decir: deja de argumentar y actúa. Ya no hables, actúa. Pero actúa bien, porque yo ya te enseñé cómo hacerlo. Ya te enseñé. Estoy tentado en comentar algo que ayer justo lo estaba comentando en el templo del Templo de Buenos Aires, que es bien iluminador. Bien iluminador. ¿Qué tiene que ver con esto? De cómo uno se revela ante la posibilidad de iluminarse, de avanzar y decide argumentar. Había un discípulo de Prabhupada. Que en la década del 70 había viajado a la India. Y tomó reiniciación con un hermano espiritual de él. Se reinicia y luego tiene el descaro de avisarle al maestro espiritual: Prabhupada, estaba acá en la India, me sentí solo, tomé refugio en el menú espiritual tuyo, finalmente me reinicié, me siento muy bien, estoy feliz, me siento así, me siento así. Y Prabhupada estalló en ira. Eso está en el Shikshambrita. Y le dice: por haber hecho esa ofensa contra mí, vas a nacer como una serpiente en el más bajo de los infiernos. Palabras duras, ¿no? Pero, ¿acaso no se puso en los pies del otro del discípulo, en los pies del discípulo? Del estilo: no, pero si él se siente bien, puedo tener una contemplación. Si él se siente bien, le deseo lo mejor, mis mejores deseos. Total, es mi hermano espiritual, ¿cuál es el problema? ¿No? Todo es de Krishna, nada es mío. No funciona así tampoco. No funciona así tampoco. Porque el Samstapakacharya es Prabhupada. La persona apoderada para llevar el Vaishnavismo a todo el mundo, perfecto, sin mácula, es Prabhupada. Entonces, el hecho que vos lo dejes para irte con alguien que objetivamente no es Prabhupada, es una enorme ofensa. Es enorme. En este caso, este devoto, en un momento hizo un acto de expiación. Pidió disculpas ante el maestro espiritual. Pidió perdón. Pidió que lo perdonase Prabhupada. Y Prabhupada le levantó la maldición. ¿Pero él se quedó satisfecho? ¿El discípulo, que era una oveja negra y que había vuelto al redil, se quedó satisfecho? No se quedó satisfecho. Unos años, ¿cuántos años habrá sido? 25 atrás, un poquito más. Decidió, junto con otro hermano espiritual de él, también ofensivo, también no sumiso, ofender a todos sus hermanos espirituales que habían sido apoderados para seguir adelante con el servicio devocional como maestros espirituales. Este devoto que estoy contando la historia hizo el libro fundacional de la teoría Ritwik,
Caramba, ¿es el mismo devoto? Sí, el mismo. El mismo es. Los Ritwiks, no voy a hablar de eso, pero son personas complicadas. Y la complicación viene porque en su esencia no están dispuestos a aceptar el avance espiritual de los demás, el servicio de los demás. No están dispuestos. Luego de eso, no quedó satisfecho. No. También, en la misma década, hizo un libro llamado Alguien me envenenó. Él fue fundador de la teoría de que alguien había envenenado a nuestro abuelo espiritual. Él fue. Un ofensivo. Básicamente, un habitante del infierno que vestido de devoto estaba en este mundo. Y uno dice, bueno, vamos a tener contemplaciones. No. ¿Ustedes se acuerdan de la década de 70 del caso de Robin George? Para los devotos veteranos seguramente saben de lo que estoy hablando. Está en el Prabhupada y el Amrita. Él fue justamente el que terminó provocando problemas con Robin George. Y eso le costó $5 millones al movimiento. Entonces, lo que les estoy diciendo es que cuando uno no es sumiso, termina poniendo en problemas la propia perspectiva espiritual y también termina generando zozobra para el tiempo presente, para el tiempo futuro y poniendo en riesgo también la sostenibilidad de la institución. ¿Cuánto cuidado hay que tener? Por eso, cuando Krishna está utilizando estas palabras ahora, tenemos que hilar fino. Porque si hilamos fino, nos vamos a dar cuenta de las consecuencias espantosas que hay por no tomar en cuenta las palabras del líder espiritual o del Señor Supremo. Vamos a terminar por acá, agradeciendo la presencia de todos los que hoy nos han brindado el honor de estar presentes. Quiero agradecer a todos ustedes, viejos amigos. Acá vamos a responder un comentario. Y querido Vishwamitra, agradezco tu pregunta. A priori, las grandes personalidades se pueden medir a través de algo tan básico como lo que aparece en el Upadesha Amrita. Sin embargo, para hacerlo más sencillo todavía, si alguien es mayor espiritual a nosotros, nos callamos la boca. Directamente. Nos callamos la boca por etiqueta. Nos callamos la boca. La etiqueta es una gran salvaguarda para la generación de problemas para nuestra vida espiritual. Si el devoto mayor brinda la posibilidad de la argumentación, ahí en ese momento, con cautela, uno presenta con respeto la línea argumental y a partir de ahí hay un crecimiento de uno, para uno. Lo que caracteriza al devoto es la humildad. La humildad. Sri Chaitanya Mahaprabhu menciona que la etiqueta es la corona de los devotos. Es decir, nosotros tenemos siempre que ser misericordiosos con aquellos que son menores y deseosos de servir a aquellos que son mayores a nosotros. Si nosotros a priori partimos de la base que tenemos que ser deseosos de servir al devoto que es mayor a nosotros, no vamos a andar peleándonos con él. Recordamos el caso de Gopal Chakrabarti. Recordamos el caso de él. Y si nosotros en algún momento tenemos la certeza, la convicción de algo
que es muy diferente a lo que escuchamos, uno con muchísima humildad, con muchísima modestia, presenta ese argumento a la persona idónea, pero tiene que haber humildad, modestia, sumisión, respeto. No, yo sé y vos no sabés. Yo de esto entiendo y vos sos un burro, por más que el devoto tenga más años que nosotros, porque eso es la ofensa del elefante loco. Es la ofensa del elefante loco. La gran mayoría de nosotros estamos en el movimiento, todos los presentes, todos los que están viendo esta charla, gracias a la misericordia de devotos mayores. Porque la misericordia que nosotros recibimos es la que permitió que hoy tengamos el apoderamiento para poder utilizar todas las herramientas que Krishna y los devotos nos dan para complacer al Señor Supremo. Y eso evidentemente redunda en un hecho muy favorable para nosotros, que vamos a conseguir una realidad Satchidananda tarde o temprano. La vamos a conseguir. La vamos a conseguir. Pero como somos kripasidas, necesitamos de kripa, inevitablemente. Y esto no es un torneo de ver quién es el más fuerte, quién es el más poderoso, quién es el más talentoso, quién es el más influyente. No. Acá nosotros tenemos que destacarnos por ser buscadores de kripa, de misericordia. Y así, vamos a avanzar espiritualmente y así vamos a poder, tarde o temprano, poder ver los pasatiempos maravillosos del Señor por nuestros ojos ungidos por la devoción pura. Alguna vez yo comenté, hay 4 clases de canto del Santo Nombre. Se los cuento rápidamente. 4 realizaciones del canto del Santo Nombre. Nama, Rupa, Guna, Lila. Nama. Canto del Santo Nombre y entiendo que no hay diferencia entre el canto del Santo Nombre y Krishna mismo. Rupa. Canto del Santo Nombre y entiendo que ese canto del Santo Nombre no es diferente de la forma del Señor Supremo. Es decir, son uno. Cuando yo canto el Santo Nombre, en forma automática se manifiesta en mi mente la forma del Señor. Ese es el segundo nivel, la realización del canto del Santo Nombre. Guna. Cuando yo canto el Santo Nombre, esa forma que se manifiesta tiene características. Tiene características. Tiene características de tal forma que son únicas. Cada forma es diferente. Eso pasa. Y finalmente, Lila. Cuando yo canto el canto del Santo Nombre del Señor, y yo veo el altar, veo las deidades, no veo deidades, veo pasatiempos. Veo Gorineta ahí cantando, bailando por Navadvip, predicando a la gente, reuniéndose entre santos, tomando prasadam, rodando en éxtasis. Veo a Radha y Krishna en hamacas de flores. Veo a Sitaram en Ayodhya. Veo a Jagannatha Baladeva Subhadra, esos omnipotencias trascendentales, prisioneros del éxtasis más elevado. Pero lo veo. Soy testigo, estoy ahí. Se llama Lila. ¿Y cómo hago para llegar a eso? Kripa, kripa, kripa. Es la única forma. Por lo tanto, con más razón, nosotros tenemos que ser deseosos de alcanzar eso. Porque de otra manera, el camino va a ser mucho más largo, mucho más complicado, mucho más peligroso. Y podemos tener situaciones a las cuales enfrentarnos con las cuales no tenemos solución propia. ¿Y a quién vamos a acudir si nosotros no tenemos la actitud natural de rendirnos ante el devoto mayor? ¿Quién nos va a ayudar ahí? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a salvar? Nadie.
Uno puede apostar a Krishna, pero si uno ofende los pies del loto de los devotos, Krishna difícilmente sea misericordioso con nosotros. Así funciona. Entonces, mis amigos, agradeciendo enormemente la presencia de todos ustedes, los invito a que canten el santo nombre del Señor, a que sean felices, a que avancen espiritualmente y que el Señor los bendiga ilimitadamente, ahora, a todos sus seres queridos, ahora y siempre, para que puedan conseguir el éxito en la misión más importante de la vida, poder conseguir el favor de los pies del loto del Señor Supremo. Srila Prabhupada, KJ, todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna.